Este lunes 30 de diciembre en Tapa a Tapa. Empezamos con el profeta Malaquías y antes concluimos con el profeta Zacarías. Seguiremos leyendo Apocalipsis 20 y también el 21 hasta el 27, los Salmos 148 y 149. Por último, Proverbios 38, desde el verso número 8 hasta el verso número 24. Ese es el día 365 de nuestra lectura de la Biblia completa en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me permitas compartir contigo la lectura de la palabra del Señor. Hoy corresponde que vayamos al resumen del último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Zacarías. Así que, sin más, les comparto el resumen del libro, esperando que sea de edificación para cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor este ministerio que fue tan útil durante nuestra lectura anual de toda la Biblia. El libro del profeta Malaquías. Él vivió alrededor de 100 años después de que los israelitas habían regresado de su exilio en Babilonia, y su mensaje estaba dirigido al pueblo que ya tenía algún tiempo viviendo en Jerusalén. El templo había sido reconstruido hace algún tiempo y las cosas no iban bien. Solo recuerda las historias de Esdras y Nehemías. Ahora, cuando los israelitas regresaron del exilio, sus expectativas eran altas. Ellos regresarían y reconstruirían sus vidas y el templo. Todas las asombrosas promesas de los profetas se harían realidad. El Mesías vendría y establecería el reino de Dios sobre un Israel unificado y sobre las naciones, y traería justicia y paz para todos. Pero eso no es lo que sucedió. Los israelitas que habían repoblado la ciudad demostraron ser tan infieles a Dios como sus ancestros, resultando en pobreza e injusticia. Así que en Malaquías descubrimos lo corrupta que se ha vuelto esta generación. El libro está diseñado como una serie de disputas, y la mayoría de las secciones comienzan con Dios diciendo algo, haciendo una declaración o acusación. Y luego Israel estaría en desacuerdo o cuestionaría la declaración de Dios, y luego Dios respondería y ofrecería la última palabra. Esto sucedió 6 veces. En las primeras 3 disputas, Dios expone la corrupción de Israel, y en las últimas 3 disputas, Él confronta su corrupción. Y la impresión general que obtienes de estos argumentos y disputas es que el exilio fundamentalmente no cambió nada en el pueblo. Los corazones de Israel están tan duros como siempre. La primera disputa empieza cuando Dios dice que todavía ama al pueblo de su pacto a pesar de sus fracasos. E Israel objeta de manera grosera, diciendo, ¿de qué manera nos has mostrado algún tipo de amor? Así que Dios les recuerda de cómo en su gracia eligió a la familia de Jacob, su ancestro, para convertirse en la portadora de las promesas del pacto de Dios en lugar de a la familia de Esaú, su hermano, quienes eventualmente quedaron en la ruina. Recuerda las historias de Génesis y el libro de Abdías. Así que desde esta primera disputa, Israel se expone como suspicaz, dudando del amor y la fidelidad de Dios. La segunda disputa expone un problema con el segundo templo de Israel. Dios acusa al pueblo de despreciar y de profanar el templo, y el pueblo refuta. ¿Cómo te hemos despreciado? Así que Dios responde enfocándose en el pueblo, en cómo traen ofrendas vergonzosamente patéticas con animales enfermos e impuros que muestran que no valoran ni honran a su Dios. Pero no es solo el pueblo, también los sacerdotes que administran el templo. No solo toleran, sino que participan en estas formas de adoración corrupta. Desde arriba hasta abajo, el pueblo de Dios ha demostrado ser infiel.
En la tercera disputa, Dios acusa a los hombres israelitas de traición para con Dios y con sus esposas, lo que por supuesto ellos niegan. Y Dios expone la tóxica combinación de idolatría y divorcio que está teniendo lugar. Tienen a hombres israelitas casándose con mujeres no israelitas y luego adoptando en sus hogares la adoración a los dioses ancestrales de sus esposas. Recuerda la historia de Nehemías capítulo 13. Así que Malaquías conecta esto con una ola de hombres divorciándose de sus mujeres sin una buena razón. Y el pueblo no tiene problema con esto. Y Malaquías dice no. Es una traición a su pacto con Dios. Así que Malaquías pasa al segundo grupo de disputas que confrontan la rebelión de Israel. La cuarta disputa comienza con los israelitas acusando a Dios de negligencia, diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos ven injusticia y corrupción abundando y Dios no parece hacer nada. Así que Dios responde diciendo que Él enviará un mensajero que preparará al pueblo para el regreso personal de Dios en el día del Señor. Él vendrá como fuego para purificar a su pueblo y para remover la idolatría y la inmoralidad sexual y la injusticia, para que solo el remanente fiel sea su pueblo. En la quinta disputa, Dios llama al pueblo a volverse a Él, a lo que el pueblo responde, ¿cómo podemos regresar? Así que Dios confronta su egoísmo, les muestra cómo han dejado de ofrecer diezmos de sus ingresos para el templo. Esa palabra, diezmo, solo significa una décima parte. Es la cantidad de ingreso y frutos que los israelitas debían donar anualmente para mantener al templo y a sus sacerdotes. La práctica se explica en diferentes partes de la Torá. Ahora, sabemos por Malaquías y por el libro de Nehemías que el pueblo estaba descuidando esta responsabilidad. Así que el templo se estaba deteriorando. Y Dios los confronta. Él dice que quiere bendecirlos con abundancia, pero solo si ellos van a ser fieles. En la disputa final, el pueblo acusa a Dios y dice que servirle no tiene caso. Ellos observan a los malvados y orgullosos teniendo éxito en la vida y Dios no hace nada. Y la respuesta de Dios, por primera vez en el libro, no es un discurso, sino más bien una historia corta acerca del remanente fiel en Israel, de las personas que temen al Señor y aman reunirse y hablar acerca de cómo honrar a Dios y cómo servirle. Así que Dios ordena que un libro memorial sea escrito para estas personas, para que puedan leer el libro y recordar el carácter y las promesas de Dios. Aquí Malaquías está reflexionando en el regalo divino de las Escrituras, cómo ellas nos apuntan al pasado para recordar lo que Dios ha hecho para inspirar fidelidad y esperanza para el futuro. Lo que nos lleva a la conclusión del libro. Esta retoma y desarrolla todavía más las imágenes de la cuarta disputa acerca del futuro día del Señor. Dios dice que ha determinado un día de juicio purificador que consumirá a los malvados de entre su pueblo. Pero lo que la conclusión añade es sobre el futuro del remanente fiel, porque para ellos el día del Señor no es una amenaza, sino una ocasión de gozo. Será como los rayos de sol de la mañana, que traen sanidad y vida y esperanza para el futuro. Y así terminan las disputas de Malaquías. Pero todavía queda un poco más en el libro. Los últimos 3 versículos no son parte de las disputas, y en realidad funcionan como un apéndice final. Le dan cierre no solo a Malaquías, sino a toda la colección de la Torá y los profetas. Primero, el lector es llamado a recordar la ley o la Torá de mi siervo Moisés. Esto recuerda la historia y las leyes del pacto que encuentras en los primeros libros de la Biblia. Pero luego, escuchamos este resumen de los libros de los profetas. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, quien restaurará los corazones del pueblo de Dios. Así que esta conclusión resume la Torá y los profetas como una historia unificada que apunta al futuro. Israel fue redimido por Dios y luego lo traicionó por la rebelión y dureza de sus corazones, quebrantando las leyes de la Torá. Pero las Escrituras anticipan un día en el futuro en que Dios enviará un nuevo profeta, un Moisés, un nuevo Elías, quien restaurará al pueblo de Dios y sanará sus duros corazones. Recuerda todas las promesas de Deuteronomio y Jeremías y Ezequiel. Así que este apéndice final presenta las Escrituras como un regalo divino para leer, meditar y orar. Nos dicen la verdad acerca de la condición humana, acerca de nuestro egoísmo y pecado.
pero también anuncian la promesa de Dios de que un día Él enviará un mensajero y que luego Él se presentará personalmente para confrontar la maldad, para restaurar a su pueblo y para traer su justicia sanadora. Y de esta esperanza futura tratan Malaquías, la Torá y todos los profetas. Y algunas palabras clave para entender todo lo que hemos leído. En el Antiguo Testamento les propongo que consideremos dos de ellas. La primera es la palabra liberación, que encontramos toda una buena parte del Antiguo Testamento alrededor de la salida de Israel de Egipto, su liberación. Eso les guió desde la promesa dada a Abraham hasta que se consolida el reino e inicia una segunda etapa en donde viene la segunda palabra que les propongo como clave, que es la palabra restauración. La liberación se hace referencia a la opresión en Egipto y la lucha por mantener la libertad en relación con los pueblos vecinos, que eran para ellos como una tentación, un hoyo en el que podían caer con mucha facilidad y caían. La segunda tiene que ver con el exilio, y el exilio es visto a la luz de otra palabra clave, restauración. La obra de Dios en los 39 libros del Antiguo Testamento podemos verla a la luz de la gran gesta de liberación y la gran gesta de la restauración. Y así terminan los libros de Zacarías y Malaquías con esta esperanza, expectativa por la restauración del pueblo en su pacto con el Señor. Hemos escuchado el resumen de Malaquías y mañana podremos un poquito más abundar sobre este libro, pero dado que hoy terminamos Zacarías, es muy adecuado el que pongamos atención en los últimos versos del libro, en donde se habla de ese día, aquel día, o el día que viene. Ese día en donde Dios habrá de manifestar su voluntad perfecta y tiene que ver con la restauración de dos cosas: la restauración de la vida y la restauración del culto. Y vean qué importante es esto, que cuando Dios obra alcanza dos dimensiones de nuestra relación como seres humanos, tanto en nuestra vida personal como en la vida en sociedad. La restauración tiene que ver de la condición negativa a positiva de la vida social, porque no somos islas, sujetos como que fuésemos independientes al mundo, a la sociedad, y si yo estoy bien, pues que todo ruede, porque en realidad somos parte de una red social en donde todos nos afectamos a todos. Por ello que es que la perspectiva mesiánica alcanza también la sociedad, la restauración del tejido de la sociedad. Y esto es el reino en algunas ideas clave. Pero también, y sumamente importante, es la restauración del culto. Y la historia de todo el cristianismo también puede verse a la luz de grandes esfuerzos por restaurar el culto. La adoración, no solamente en cuanto a su forma y su contenido, sino el compromiso que implica para el adorador en su estilo de vida. Y en Apocalipsis, llegamos al capítulo 20, ya estamos cerrando también el libro, viene un ángel más. Este ángel tiene como tarea atar al dragón y lo va a atar por 1000 años, lo arrojará al abismo para que estando ahí no pueda engañar a las naciones. Este es el arma favorita del dragón, el engaño. Y por eso la forma de vencerlo es mediante el poder de la palabra que se simboliza en la espada. Mentira versus verdad. Engaño
en contra de la palabra que da vida. Estos 1000 años permitirán que los mártires que fueron muertos por razón de su fe vuelvan a la vida y reinen con Cristo por este periodo de 1000 años, que no debemos verlo como una época de años calendario, sino como una etapa, una época en donde Dios mantiene atado al enemigo. Esta es la primera resurrección, la de los mártires, para reinar con Cristo. Al final de ello, dice Juan que una vez más Satanás será liberado por un tiempo y irá al frente de una gran conflagración de países, imperios que van a luchar en contra de el Señor, pero en su camino a la batalla serán consumidos por el fuego. Igual, este símbolo del fuego purificador que quita la adherencia, el mal, para restaurar la condición de aquello que es purificado. El diablo, dice Juan, será lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado por siempre. Aquí es el final de estas figuras malignas de las que ha hablado Juan, la bestia, el falso profeta y el dragón. Y sobresale la imagen de un gran trono blanco, en donde todos los seres humanos serán juzgados según lo que han hecho, y viene la visión en el capítulo 21 del cielo nuevo y la tierra nueva. En la Nueva Jerusalén, que viene del cielo, no es como que bajara un platillo volador enorme, ¿no? Sino que tiene su origen celestial, decir, viene de Dios para instaurarse en la tierra. Y tendrán la novedad de todas las cosas. La ciudad santa estará sostenida por las 12 tribus y los 12 apóstoles en esta visión de unificación del pacto antiguo y el nuevo pacto bajo el trono de Dios y el Cordero. Es una visión que unifica la que el Señor le da a Juan. Ya no habrá templo, porque el Señor mismo es el templo y también el Cordero. Lo importante es que allí estarán y se queda esto en nuestro corazón como una enseñanza, los que tengan su nombre inscrito en el libro de la vida. Habrá algunos inscritos en el libro de miembros de algunas iglesias que no están en este libro. Y también habrá algunos que no están inscritos en el libro de los miembros de algunas iglesias que estarán inscritos en el libro de la vida. Este es el libro que realmente importa, el libro de la vida. Los salmos son una invitación a la alabanza. Toda cosa creada, el Salmo 148, alaba al Señor. Y el 149 invita a los seres humanos a cantarle al Señor una nueva canción. Canten alabanza en la asamblea de los fieles. Y esto lo haremos cada día, pero especialmente el domingo en la asamblea de los fieles. Al final, Proverbios nos da en esta ocasión 2 enseñanzas. La primera tiene que ver con hablar a favor de los que no pueden expresarse y luchar por su propia condición de justicia. Hablemos a favor de ellos. Y segundo, un pasaje muy conocido, el pasaje que el rey Lemuel recibió de su mamá, para hablar de lo que es una mujer virtuosa. Y me quedo con una sola expresión. Hay muchas cosas que dice el proverbio, tú ya lo leíste o lo leerás, de lo cual yo solamente extraigo una enseñanza que engloba lo leído, y esto es hacer el bien. ¿Qué hace a una mujer virtuosa? Que hace el bien. Eso dice el libro de Proverbios. Si tú lo eres, que el Señor favorezca aún más tu vida. Si aún no lo eres, anhélalo en tu corazón. En ese profundo anhelo de ser una persona, en este caso una mujer, y en este caso una esposa, que hace el bien.
No todas las personas hoy anhelan ser esposa, pero hay quienes sí, y para quienes ya lo son, es importante encontrar en este pasaje lo que Dios valora como la virtud de una esposa, aquella que hace el bien. Pues llegamos al final de la meditación de hoy. Estamos a un día, si Dios nos presta vida, pues mañana concluiremos nuestra serie etapa a etapa. Como les decía yo ayer, les agradezco su acompañamiento, los que pudieron ser fieles y leales cada día, pues doblemente agradezco su acompañamiento en esta serie. No es una tarea sencilla, requiere tiempo, disciplina, atención, hambre del Señor, y no siempre tenemos estos elementos con nosotros. Pero pidámosle al Señor que nos ponga cada día hambre por su palabra. Yo ya estoy muy entusiasmado con lo que empieza el día 1 de enero con Proverbios. Ahora la última serie, creo que es la quinta, si no me equivoco, la quinta serie de Proverbios, tendrá como título Sabiduría para todos los días. Creo que refleja muy bien lo que enseña este libro. Sabiduría para todos los días. El Señor nos dé un corazón dispuesto a vivir conforme a la sabiduría del Señor. Abrazo cariñoso, descansen si es posible y mañana, martes 31, nos encontramos en nuestro culto de fin de año.